Por favor, para que se mantenga en silencio. Gracias. Ya, ahora sí estamos grabando. Comenzamos la grabación. Bueno, buenas tardes. Un saludo nuevamente a todas y a todos presentes acá para comenzar con la clase. Esta era la clase del otro curso. Para comenzar con la clase, voy a buscarla, que no la he abierto aún. La clase 15 de quinto básico matemáticas. Hola, Francisca. Vamos a esperar, que hoy mi internet está un poco, o sea, mi computador está un poco lento, ¿ya? No, la otra clase ha pasado lo mismo. Sin embargo, les pido un poquito de paciencia nomás, ¿ya? Recuerden mantenerse silenciados, ¿ya? En esta parte, solamente. Después pueden hablar, ¿ya? Ya, entonces vamos a la clase, ¿ya? Clase 15, ¿no es cierto? Vamos a esperar a que cargue. Ahí, claro, me están saludando. Muchas gracias por sus saludos. Bueno, ahí está cargando. Estamos esperando que cargue la clase. Ya, ahí cargó. Bueno, entonces, no. Esta es la de sexto, disculpe. Aquí sí, ya. Bueno, entonces, bueno, primero esta es la clase 15, quinto básico de matemáticas. Bueno, en primer lugar, el objetivo de la clase de hoy es descubrir alguna regla que explique una sucesión dada y que permita hacer predicciones. Aquí comentarles que vamos a empezar hoy con una nueva materia, ya distinto a lo que habíamos visto ahora, que es sucesiones, ¿ya? Ahí voy a explicar un poco en qué consiste esto, obviamente. Bueno, en primer lugar, recordemos que en la clase anterior habíamos revisado las páginas desde la 56 a la 59, ya que eso corresponde al objetivo pasado, ¿ya? Les comento que si es que tienen alguna duda respecto a eso, lo vamos a revisar, pero en la siguiente parte, ¿ya? Después de que se termine la grabación. Lo de la clase de hoy, que es lo que voy a comenzar a explicar hoy, es lo que corresponde a las páginas de la 150 a la 153. Ya ahí están todas las actividades correspondientes a la clase de hoy y la clase siguiente, que recordemos que es la clase de ejercicios, ¿ya? Bueno, entonces, para comenzar, vamos a ver un ejemplo, ¿ya? De esta nueva materia, que es patrones y secuencias. Ya ese es el título de la materia del día de hoy, ¿ya? Bueno, procedo a leer el ejemplo. Dice, a mi mamá... antes de continuar voy a aceptar a alguien se unió a nuestra clase, así que vamos a aceptar a esa persona, Ignacio. Hola, Ignacio, recordar que ahora estamos grabando, así que por favor mantenerse silenciado, ¿ya? Al igual que todos, muchas gracias. Continuamos entonces. Bueno, entonces estábamos comentando que estamos viendo la nueva unidad, ¿ya? Que corresponde a patrones y secuencias. Ese es el título de la clase de hoy, ¿ya? Bueno, pero se va a leer el ejemplo. A mi mamá le gusta mantener el orden de la casa, pero a veces ordena algunas cosas de maneras especiales que aún no comprendo. Hoy revisé los platos, ya que quería sacar uno hondo, y noté que estaban ordenados, siguiendo ahí falta una palabra, específico, ¿ya? Entonces, bueno, a partir de esto que acabo de leer, quiero que ustedes piensen, los que estén viendo el video después, lo piensan en sus casas, y los que están viendo ahora también, que lo piensen en sus casas. ¿Cuál es la letra, cuál es la palabra que me falta ahí? ¿Ya? Sigo, continúo. Recordad mantenerse en silencio ahora, chiquillos, ¿ya? Por favor. Escucho ahí a alguien que no está silenciado, por favor. Continúo. Al ver todos los platos organizados, noté la interesante, aquí tenemos otra palabra nueva, que después vamos a descubrir cuál es. Bueno, lo voy a volver a leer. Al ver todos los platos organizados, noté la interesante que mi madre realizó. Primero colocó dos platos planos, luego un plato hondo y finalmente uno cuadrado. Entonces, eso que dice ahí, lo último, es como lo más importante, donde dice, primero colocó dos platos planos, luego un plato hondo y finalmente uno cuadrado. Eso que aparece ahí es una... ¿Qué cosa? Ahora lo vamos a responder, ¿no es cierto? Ambas cosas, también lo que dice tanto arriba como lo nuevo que aparece ahí. ¿A qué se refiere todo eso que estoy explicando? Esos pasos, esos procedimientos. ¿Qué son? Lo vamos a ver ahora. Son una secuencia, ¿no es cierto? Entonces, ese es el nombre que recibe, ¿ya? Entonces, bueno, ahora sí voy a volver a leer, ¿no es cierto? Que la otra palabra que faltaba, que era patrón, ¿no es cierto? Que es, bueno, como voy a leer desde donde dice hoy. Hoy revisé los platos ya que quería sacar un hondo y noté que estaban ordenados siguiendo un patrón específico, ¿ya? Entonces, lo que la persona vio ahí, en el ejemplo, es un patrón, que eso es lo que vamos a ver hoy día, esos patrones. Y lo otro importante
que está muy relacionado, ¿no es cierto?, que es la secuencia, que eso sería lo que representa ese patrón, ¿ya? Entonces vamos a ver otros ejemplos, porque el primero que vimos, ese sería el primer ejemplo de un patrón, ¿no es cierto?, y de una secuencia. Entonces vamos a ver otros ejemplos, ¿ya? Primero, quiero que miremos a la derecha, ¿no es cierto? Podemos ver que aparecen frutas, ¿no es cierto? Ese sería un primer patrón. ¿Cuál es el patrón? El patrón es, primero, tener una naranja, luego una piña y luego 2 bananas. Ese sería el patrón, o 2 plátanos. Ese sería el patrón, ¿ya? El patrón que se va repitiendo, ¿ya? ¿Y por qué sabemos que ese es un patrón? Porque después vemos que aparece la naranja. Entonces, esa sería la secuencia. ¿La secuencia cuál sería? Voy a leer la secuencia que aparece ahí, ¿ya? Sería naranja, piña, plátano, plátano, naranja. ¿Y cuál debería ser el siguiente término? Que no aparece ahí, pero que es para ustedes, se los planteo a ustedes. ¿Cuál debería ser? Piña, ¿no es cierto? Entonces, si yo quisiera leer esa secuencia completa, tendría que yo decir de naranja, piña, plátano, plátano, naranja, piña, ¿ya? Esa sería la secuencia. Y el patrón, lo voy a volver a repetir, sería repetir primero una naranja, una piña y 2 plátanos, ¿ya? Eso es lo que se repite. Bueno, vamos a ver el siguiente ejemplo, el que aparece abajo, ¿ya? Y de ahí después vemos la pregunta que aparece ahí al lado, ¿ya? Bueno, veamos el segundo ejemplo. Aparece primero un triángulo amarillo, luego un cuadrado azul, ¿no es cierto? Luego un pentágono amarillo y después un hexágono verde. Bueno, primero acá este ejemplo lo puse porque es muy importante. Porque acá estamos analizando dos cosas. Antes de continuar, alguien se unió. Vamos a aceptar a la persona que se unió. Agustina. Hola, Agustina. Recordemos que ahora estamos todos en silencio ya porque estamos revisando la parte de contenidos de la clase, ¿ya? Entonces, vuelvo a continuar, ya donde quedamos. Estamos revisando el segundo recuadro, ¿no es cierto? Donde aparecen esas figuras geométricas y yo les estaba comentando que este ejemplo es muy importante porque en este caso estamos analizando dos cosas, dos variables. ¿Cuáles son esas dos cosas que estamos viendo? Por un lado tenemos figuras geométricas y por otro lado tenemos colores, ¿ya? Entonces primero quiero que en ese segundo ejemplo se enfoquen en los colores en este caso. Miremos los colores. ¿Hay algún patrón que se repita en relación a los colores? Por lo menos en todo lo que vemos ahí. No, ¿no es cierto? No hay ningún color O sea, hay colores que se repiten, sí, pero no hay ningún patrón asociado a esos colores. Ahora necesito que volvamos a mirar el mismo ejemplo, pero ahora miremos las figuras geométricas. Si miramos las figuras geométricas, ¿hay algún patrón que se repita? Y la respuesta es sí, ¿no es cierto? ¿Cuál es el patrón que se repite? Sería triángulo, cuadrado, pentágono, hexágono, ¿no es cierto? Y que también el patrón en este caso se relaciona con la cantidad de lados. También podríamos hacer ese análisis. Podríamos decir, tenemos figura de 3 lados, figura de 4 lados, figura de 5 lados, figura de 6 lados. Ese sería el patrón, ¿ya? Pero en relación a los colores, en ese segundo ejemplo no hay patrón. Solamente el patrón que corresponde es el patrón que ya lo dije, ¿no es cierto?, que en relación a la figura geométrica. Entonces, ¿cuál sería la secuencia? Voy a leerla. Sería triángulo, cuadrado, pentágono, hexágono. Triángulo, cuadrado, pentágono, hexágono. Triángulo. Bueno, ahí el triángulo aparece medio cortado. Pero se entiende que el patrón, que la secuencia sigue, ¿no es cierto? Ya, llegó Marcelino. Hola. Hola Marcelino, recordemos que estamos en la clase, estamos en la parte de grabación, así que mantener el silencio. Continúo. Nos queda un último ejemplo. Entonces, ahora sí, antes de que ustedes miren el ejemplo, les voy a leer la pregunta. Dice, en el último ejemplo, ¿hay solo una secuencia? Entonces, bueno, ahora con lo que expliqué antes, me imagino que ustedes ya van a tener la respuesta, ¿no es cierto? Miramos entonces este tercer ejemplo. Nuevamente, al igual que el ejemplo anterior, nosotros tenemos que analizar dos cosas. ¿Qué cosas? Las figuras geométricas y los colores. Tenemos esas dos variables que están expuestas en ese caso, ¿ya? Dos cosas que están ahí presentes. Si miramos primero, igual que en el caso anterior, miramos primero los colores. En este caso, ¿hay un patrón que se repite? Ahora sí, ¿no es cierto? En este caso, ¿cuál es el patrón? Café, rosado, amarillo, azul. ¿Y cuál sería, en ese caso, en ese ejemplo, cuál sería la secuencia? Café, rosado, amarillo, azul, café, rosado, amarillo. Lo dije mal, parece. Lo voy a volver a repetir. Café, rosado, amarillo, azul, café, rosado, amarillo, azul, y ahí aparece el cachito del nuevo café. Entonces ahí solamente la secuencia que acabo de describir es una secuencia en función a, o en base a colores. Ahora si miramos el mismo ejemplo,
pero lo analizamos respecto a las figuras geométricas, nos damos cuenta que tenemos exactamente el mismo patrón que el anterior. Y la misma secuencia que el anterior también, la misma secuencia. Pero en relación a, repito, en relación a figuras geométricas. Entonces ahora sí podemos responder la pregunta que hice. En el último ejemplo, ¿hay una sola secuencia? No, hay dos secuencias, ¿no es cierto? Y dos patrones. ¿Ya? Eso respecto a esos ejemplos, ¿ya? Bueno, continúo con lo que sigue. Bueno, leo aquí lo siguiente. Dice, una secuencia es un conjunto de elementos ordenados siguiendo un determinado patrón de formación. Bueno, eso antes de continuar, esa es la definición más formal de lo que significa una secuencia, ¿ya? Que es lo mismo que he estado explicando en toda esta clase, ¿no es cierto? Bueno, continúo leyendo. En el ejemplo, ya chiquillos, por favor, recuerden mantenerse silenciados, que ahí escucho a alguien que no está silenciado. Continúo. En el ejemplo, la secuencia la componen los distintos platos y aquí me refiero al ejemplo que dije al principio, ¿ya? Bueno, vamos a aceptar a la persona que se unió. Ya, no sé quién es, pero recuerdo que esa persona que se mantenga silenciada, por favor, al igual que los demás que ya están silenciados. Ya que estamos grabando la clase, ¿ya? Entonces, continúo. Bueno, recordemos que el primer ejemplo que habíamos visto, ¿no es cierto? ¿Cuál era el patrón? El patrón era primero colocar dos platos planos, luego un plato hondo y finalmente uno cuadrado, ¿no es cierto? Ese era el primer ejemplo que habíamos visto. Entonces esto que acabo de mencionar, ya que el primer párrafo se relaciona con eso. Voy a volver a leerlo. Una secuencia es un conjunto de elementos ordenados siguiendo un determinado patrón de formación. En el ejemplo, el que acabo de comentar, la secuencia la componen los distintos platos. Y el patrón de formación es plato plano, plato hondo, plato cuadrado. Ese sería mi patrón que se va repitiendo constantemente en la secuencia. Continúo con el segundo párrafo. Las secuencias en general se componen de representaciones, como los ejemplos, o también pueden representarse por números, de manera creciente o decreciente. ¿A qué me refiero con creciente o decreciente? Que esos números pueden ir aumentando, o sea, voy siempre aumentando la cantidad de valor respecto al número anterior. Por ejemplo, un patrón muy simple, en este caso sería 1, 2, 3, 4 y así, ¿no es cierto? O sea, perdón, una secuencia sería la secuencia 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Y ahí tendría una secuencia creciente. Una secuencia decreciente sería 8, 7, 6, 5, por ejemplo. Ahí tendríamos un patrón, o sea, una secuencia, perdón, decreciente. A eso me refiero con creciente decreciente. Entonces, como dice ahí, revisemos un ejemplo de esto. Entonces vamos a ver el tercer párrafo, ahí aparece el primer ejemplo, pero en relación a patrones y secuencias numéricas, ¿ya? Entonces, bueno, leo el ejemplo. Se tiene la siguiente secuencia numérica. Ahí aparece entre paréntesis. Es 2020, 2015, 2005, 2000, y esos puntos suspensivos significa que esa secuencia sigue. Entonces la pregunta es, la pregunta que hay ahí, ¿cuál es? ¿Cuál es el patrón de formación y el siguiente término de la secuencia? Bueno, en realidad son dos preguntas en una, ¿no es cierto? La primera pregunta que tenemos que responder es ¿cuál es el patrón de formación? Ya después vamos a ver cuál es el siguiente término de la secuencia. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a saber esto? Bueno, como dice ahí, en el siguiente párrafo dice, se tiene la siguiente secuencia numérica, que es la misma que habíamos dicho, eso, lo mismo que ya leí, ¿no es cierto? Entonces, segundo párrafo. Bueno, ¿cómo vamos a responder esta pregunta, no es cierto? Entonces, para describir el patrón, miramos la secuencia. O sea, vamos a tener que enfocarnos en esos números, ¿no es cierto? Del primer término para el segundo, o sea, aquí tenemos que analizar término a término. Vamos a enfocarnos en los primeros dos términos. El primero, 2020, el segundo, 2015. Ahora, continúo leyendo. Del primer término para el segundo vamos a ver que se resta 5, ¿no es cierto? ¿Por qué se resta 5? Porque desde 2020 para llegar al 2015 tengo que restar 5, o sea, tengo que disminuir 5 valores, o sea, 5 números, digamos. Entonces, continúo leyendo. Si comparamos otros dos términos de la sucesión, podremos comprobar que el patrón es restar 5. Vamos a hacer eso. Vamos a comparar, por ejemplo, ya comparamos en este caso 2020 con 2015. Vamos a comparar 2005 con 2000. Si comparamos 2005 con 2000, nos pasa lo mismo. Para llegar desde 2015 hasta 2000 voy a tener que restar 5. Por lo tanto, ese es el patrón. ¿Por qué? Porque es lo que se repite siempre, ¿no es cierto? Ese es el patrón. Entonces, si, como dice ahí, si ese es el patrón, ¿cuál va a ser el siguiente término? Como dice ahí, va a ser 1995. ¿Por qué? Porque el último término que aparece en la sucesión, al menos que la sucesión que nos está, o sea, perdón, la secuencia que nos dieron, es 2000, ¿no es cierto? Entonces nosotros ya sabemos que el patrón es restar 5. Con esa información nosotros podemos saber cuál es el siguiente término de la secuencia. ¿Qué tendríamos que hacer? Con el 2000, que es el último término de la secuencia, tendríamos que aplicarle el patrón, ¿no es cierto? Que es restar 5. Y si yo al 2000 le resto 5, eso me da 1995. Por eso, ese es el siguiente término del patrón. ¿Ya? Entonces, bueno,
Esta clase, como se pudieron dar cuenta, es una clase un poco más corta porque la materia no es muy larga. Así que hasta aquí concluiríamos la clase de hoy. Así que bueno, muchas gracias y nos vemos en la siguiente. Antes de abrir el espacio a las dudas, voy a terminar de grabar, ¿ya? Así que termino de grabar y ahora ya pasamos a todas las dudas y todo lo que ustedes necesiten ver, ¿ya? Mister, vamos a